Hola, buenos días. Bienvenidos a Sakuru. Hola. Hola, Susana. Hola, Juani, ¿qué tal? Muy bien. Hola, soy Juani Ureña. Soy la directora del Centro Sakuru. Una vez más, estamos aquí para hacer nuestras entrevistas a personas que admiramos, profesionales. Hoy estamos con Susana Echevarría. Ahora te presentarás. Me presento yo un poquito, ¿de acuerdo? Y así todo el mundo, bueno, muchos ya nos conocerán, ya me conocerán a mí. Y bueno, soy Juani Ureña, y como digo, soy directora del Centro de Psicología Sakuru. Es un centro que imparte psicología, da servicios también de psicopedagogía, logopedia e incluso de desarrollo personal. Soy máster en terapia breve estratégica por el profesor Giorgio Nardone en Italia y también general sanitaria por la UAB. Entonces soy psicoterapeuta, trabajo aquí yo tanto en infanto juvenil como en adultos y soy especialista también en inteligencia emocional. Bien, Susana, cuando quieras. Hoy vamos a hacer una entrevista sobre mujeres separadas. Sí. Buenos días, Juani. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a vuestras entrevistas y por colaborar con Sakuru. Bueno, pues yo soy psicóloga, soy coach de separación y especialista en inteligencia emocional, en hábitos saludables emocionales. Y brevemente a lo que me dedico sobre todo es acompañar a mujeres separadas, sobre todo con hijos, por toda la conflictiva que se genera y son momentos difíciles y muchísimas mujeres buscan ayuda, acompañamiento para superar esas situaciones y poder realizar una vida relativamente normal, ¿no? Funcional, sí. Y en esa línea pues también soy coordinadora de parentalidad más vinculado a los juzgados. Muy bien. Bueno, pues entonces será una entrevista súper interesante y bueno, cuando quieras comenzamos, ¿vale? Mira, te haré una primera pregunta y que es muy fundamental, que realmente es cómo saber cuándo una persona decide que es una buena decisión el hecho de separarse. Quiero decir, a veces las personas tienen como muchas variables personales, por ejemplo, pues vienen estresados del trabajo, tienen problemas de cualquier índole que no de pareja y sin embargo pues piensan o achacan que todo es hacia la pareja. Entonces una vez que si esto está como medido, sí que una persona puede saber si es una buena decisión separarse o no. ¿Qué opinas de esto? Bueno, las decisiones a priori nunca sabes cómo te van a salir, ¿no? Claro. Lo que sucede es que muchas veces hacemos el análisis cuando tomas una decisión, ¿no? En nuestra vida tomamos miles de decisiones y cuando tomas una decisión valoras los aspectos racionales, ¿no? Los pros, los contras, todo esto. Sin embargo, en aspectos que implican muchísima emoción, como es el caso de una separación, con hijos, etcétera, hay mucho vínculo emocional, hay muchos dolores, muchas heridas, etcétera. Realmente las decisiones al final las tomas con el corazón, intentas hacer lo mejor que puedes o sabes en cada momento y no es fácil saber si al final la separación va a ser una buena decisión o una mala decisión. Yeah. Entonces, mi recomendación en estos casos es, evidentemente lo vas a tomar con el corazón, ¿no? Porque es una situación dolorosa, traumática, que hace daño a ti y a tus hijos y a la pareja, etcétera. Pero intentar que las consecuencias sean lo menos graves posibles, sobre todo para los niños, que son aquí los grandes vulnerables. Vale, o sea que como recomendaciones dirías justamente esto, ¿no? Que se hiciera desde el corazón. Bien, muy bien. Entonces, una vez que se ha tomado la decisión, ¿cómo se le explica a los hijos? Porque supongo que queremos tener como un manejo emocional, psicológico, comportamental, incluso de pensamiento para con ellos, ¿no? ¿Cómo se...? Bueno, es uno de los momentos más dificultosos, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ostras, voy a aguantar en la relación por mis hijos, ¿no? Porque son pequeños, porque se van a traumatizar. Si la situación no es de mucho conflicto, se puede mantener, pero
realmente los niños no salen perjudicados si ven a sus padres constantemente discutir y constantemente en guerra. Eso no les beneficia y la separación, por contra, les da como esos momentos de calma y tranquilidad, ¿no? Cuando están con uno y cuando están con el otro padre. Pero sí, entonces, para comunicar es... Sí, perdona. Sí, dime. Sí, no, para comunicar a los niños hay 3 o 4 cosas que hay que tener en cuenta. Es importante ponerse de acuerdo, padre y madre, para comunicarlo a la vez. Uh-huh. Es importante adecuar el mensaje y el contenido a la edad de los niños. Uh-huh. Un niño de 3 años no le vamos a explicar que si el papá se va a quedar con la casa, pero nosotros vamos a vivir aquí, pero entonces él se va a llevar el coche. No es necesario para nada, ni con 16 años tampoco. Solamente son necesarios explicarle cómo les van a afectar a ellos los cambios, ¿no? Claro. Papá y mamá se quieren mucho, pero han decidido que no van a seguir viviendo juntos. Papá vivirá en tal sitio, tú lo verás como ahora, pues, en los fines de semana, porque papá trabaja o mamá trabaja. Debe ser complicado. Entre semana estarás con la mamá o con la yaya o con un poco explicarles cómo les va a afectar eso a ellos y adaptándolo a las edades que tienen. Normalmente, en el momento en que se comunican los niños, dicen, bueno, vale, pero después, según van viendo cómo eso les va afectando, pues entonces empiezan a hacer preguntas. Claro. Y ahí también tiene que haber un pequeño consenso pues para dar el mismo mensaje a los niños y que no empiecen ya a estar hechos un lío, ¿no? Incluso, esto es en cuanto a la explicación, pero en cuanto a una organización de vida nueva, de construcción de una vida nueva, de un hogar nuevo, por ejemplo, sí que es verdad que hay muchos niños que realmente parece que vayan con la maleta para arriba, para abajo, porque toca con uno, toca con otro. De hecho, no tienen ni siquiera el domicilio base, el de ellos, sino que son los padres son los críos los que se mueven, e incluso a veces el mayor, el adulto tiene que convivir a lo mejor con los padres de nuevo, porque no tiene la oportunidad de tener un nuevo sitio, un nuevo domicilio. Y claro, el niño también tiene que compartir y convivir con estos parientes que no son el núcleo, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, es complicado. La base es importante que los niños en esos momentos tengan los mínimos cambios posibles. Los mínimos, porque claro, si ya tienen la separación de los padres, que ya no va a ser una relación normal, ¿no? Que no los tienen, porque el ideal de los niños, lo que ellos quieren es tener a su padre y su madre, que es lo más importante, cerca de ellos siempre. Entonces, eso ya es un cambio, ¿vale? Si además hacen un cambio de vivienda, eso significa que a lo mejor ya no están cerca de sus amiguitos. Ya no te digo si tienen que hacer un cambio de colegio. Se debe intentar, por lo menos al principio, que los cambios para los niños sean los mínimos posibles. Si aún así no es posible, porque económicamente es un impacto muy fuerte, entonces pues tienes que volver con los abuelitos o con los padres, etcétera. Bueno, hay que adecuar esa casa. Los niños tienen que tener un espacio para ellos en su espacio, ¿no? Solos, ¿no? Tienen que tener un espacio para compartir con la mamá y con el papá. No puede ser que todos sean ahí, venga, todos ahí a río revuelto. No. Tiene que ser un poquito ordenado. Y eso hay que preverlo y hay que pensarlo antes de tomar decisiones. Sí. Y después, los niños al final lo que necesitan es sentirse queridos. Es sentir que, porque claro, si tú estás en una casa en la que hay abuelitos y los abuelitos son muy mayores, no te hacen caso, les molestas en todo, los niños se mueven, juegan, claro. Lo tocan todo. Claro, hay que un poco preparar también a esas personas que van a convivir, que a lo mejor no están acostumbrados a un ratito sí, pero no convivir todo el día, ¿no? Y luego, sobre todo, el padre o madre que esté ahí, pues que se lo tome con la máxima calma posible, porque muchas veces cuando tú ya estás conviviendo con tus padres, cuando ya tienes 40 o 50 años, te pones de los nervios, ¿no? Más aparte lo que tú ya llevas, claro, más lo que tú ya llevas, ¿no? Más los niños que se ponen pesados, bueno, eso puede ser un poco caótico. Entonces, claro. Desde la calma, los padres tienen que
no solo educar, sino también disciplinar y evidentemente un estilo. ¿Cuál sería el estilo más adecuado? No sé, el estilo de educación más adecuado, el democrático, desde el amor, desde el afecto, desde el vínculo y la pertenencia. ¿Qué? Dependerá de cada familia, eso dependerá, ¿no? No es lo mismo una familia que tiene 3 hijos, que todos son chicos, o una familia que tiene un hijo y es una niña solamente y está sobre todo mucho tiempo con su padre o está con su madre. Son familias totalmente diferentes y depende mucho del taraná de cada uno. Hoy en día es cierto que trabajamos con modelos educativos diferentes de los que tenían nuestros padres, ¿no? Que eran mucho más autoritarios, mucho más haces lo que yo te digo porque yo te lo digo y se ha acabado. Sí, cierto. Y ahora intentamos mucho más trabajar pues, con los niños desde el amor, desde el entendimiento de las normas, no porque te las impongo, sino porque tú entiendes que no puedes estar molestando a los abuelitos o entiendes que tienes que tener tu habitación ordenada para el bien común, ¿no? Lo que pasa es que eso requiere mucho más tiempo, dedicación y paciencia, bueno, que en el momento de la separación a lo mejor no es nuestro punto más fuerte. Claro. Claro, y depende entonces, un poco de las personas, ¿no? Del adulto en sí. Sí. Claro. Por eso es un momento en el que muchas madres y muchos padres solicitan el acompañamiento porque se sienten totalmente desbordados por la circunstancia, porque no pueden educar a sus hijos como ellos quieren, porque se les va un poco todo de las manos y esa pérdida de control es lo que genera tanta ansiedad. También es cierto que a veces es posible que haya padres, tanto padres o madres, que tengan como rasgos más obsesivos de cara al hecho de, por ejemplo, ay madre mía, que estará con su padre o con su madre y yo lo hubiera hecho mejor o yo lo cuidaría mejor y están como muy pendientes y como muy obcecados y tienen este tipo de pensamiento un poco como disruptivo, diría yo incluso. Tienen este tipo de dificultades. ¿Cómo lo explicarías esto? ¿Sucede, verdad? Bueno, sí, es verdad y además es bastante reacción biológica natural. Quiero decir, la situación de divorcio, de separación, es una de las situaciones más estresantes en la vida después de la muerte de un familiar. Por lo tanto, es de las más estresantes. Entonces, nuestro cerebro, pues bueno, como todos sabemos, reacciona porque se ve amenazado. Ve que el organismo está amenazado y amenaza su vida y ya no te digo nada si tienes ahí a los cachorros, ¿no? Los hijos, que eso, una madre, sobre todo los padres también, pero la madre a nivel biológico tiene una conexión no solo emocional, sino fisiológica, ¿no? Hormonal, y entonces su reacción es proteger a los niños y estén cerca suyo. Y esto provoca muchos problemas en las separaciones porque a veces se tiende a sobreproteger a los niños. No quiero generalizar ni quiero tener una visión feminista ni nada del tema porque no creo que se malinterprete, pero hay un rasgo biológico que hemos de tener en cuenta y ahí en ese sentido las mujeres tenemos que trabajar más esa consciencia, ¿no? Esa hiperprotección hacia los hijos y aunque a veces no nos parezca bien el modelo educativo de los padres, hay que tener en cuenta que cuando te separas del padre, pero la familia sigue siendo la misma. Por lo tanto, el padre tiene tantos derechos a educar a sus hijos como él crea, como las madres, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde hay que trabajar mucho en esa aceptación, en ese entender que también es bueno para los niños que tengan diferentes puntos de vista, que eso no les va a perjudicar. Hablamos de casos normales, no hablamos de casos de maltratos, ni abusos, ni nada, o sea, hablamos de casos muy interesante. De hecho, incluso no solo pensamientos. Diría yo que hay veces que hay fines de semana, por ejemplo, que le toca con uno o con otro y el que queda en casa sin el hijo, pues se queda como con una ansiedad. O sea, es que lo vive muy mal. Ya no son solo de pensamientos, sino también esa ansiedad que le perturba realmente y no le hace... Los primeros meses... Sí, dime. Los primeros meses son muy duros. Es lo que te digo, por eso muchísima gente busca acompañamiento para superar ese proceso. Perdón. Porque, claro, tú llevas una rutina y a lo mejor hace 20 años que no estás sola o no estás solo, ¿no? En tu casa. Entonces, cuando te quedas solo,
dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Claro. Sí, sí. Es un empezar de cero, ¿no? Claro. Hay que mirar... Sí, dime. Claro, no tienes 20 años. A lo mejor ya tienes 40 o 30 o 40 y largos, ¿no? 50. Entonces, no sabes muy bien cómo organizarte, pero es cuestión de, bueno, pues de trabajarlo, de prepararlo, de ir abriendo pequeñas puertecitas. Hay cosas que no te atreves a hacer, te da vergüenza, ¿dónde voy a ir yo? ¿Dónde voy a conocer gente? No tengo ni idea, ¿no? Sí, de hecho, pero es un proceso. Sí, de hecho justamente es esto, ¿no? Es mirar hacia atrás, con ojos hacia atrás, para comprender un poco la vida que se ha vivido y demás, y entonces aceptar y mirar con ojos hacia el futuro en vez del pasado para poder construir justamente abriendo estas pequeñas puertas, como dices. Sí, es así, sí. Es Trabajamos en el pasado, mirando al pasado para curar heridas, para perdonar, para bueno, aceptar, para ver las cosas buenas que también hemos tenido, ¿no? Porque cuando te separas parece que no ha habido nada bueno en el pasado y no es cierto. Claro. Entonces, es el proceso de curar un poco esas heridas y de reconocer también al otro que también ha hecho cosas que estaban bien y tal. Sobre todo, pues, por ejemplo, los hijos, ¿no? Es una cosa que a lo mejor, si no hubieras estado con esa persona, pues no tendrías a tus hijos, ¿no? Pero básicamente miramos hacia el futuro, lo que también genera bastante ansiedad. Entonces, trabajamos mucho en el hoy, en el ahora, en disfrutar de los momentos que se están, ser consciente de lo que haces, ¿no? Y disfrutarlo. Y luego en una etapa posterior, que ya a nivel emocional ha bajado la ansiedad, entonces ya sí que empezamos a planificar hacia futuro y hacia afuera, ¿no? Primero trabajamos la parte de hacia adentro, ¿no? De la persona, de reconstruir, etcétera, y luego ya trabajamos pues las relaciones sociales, volver a encontrar una pareja, relacionarse mejor con la expareja, todo eso. ¿Y qué pasa, Susana? ¿Qué pasa como, por ejemplo, si una persona lleva un año o más separada, o sea, en este proceso de separación, y no consigue, avanzar, se queda como estancada? ¿Qué es lo que pasa? Mira, hay personas que nos dicen, oye, que yo ya hace un año que me he separado y estoy llorando todo el día todavía. ¿Qué me pasa? Estoy enferma. Bueno, nosotros decimos que como mínimo el duelo de la separación, porque al final la separación es un duelo, es un proceso de duelo, como mínimo dura un año, pero como máximo puede durar 10. Quiero decir que muchas veces las presiones externas, por ejemplo, en este caso que te digo concreto, la familia, la propia familia, ¿no? Le decía, bueno, oye, que ya ha pasado un año, que te espabiles, que rehagas tu vida, que tal, ¿no? Y claro, la mujer me decía, es que, jolines, yo no estoy en ese nivel, ¿no? Claro, imagínate la presión que significa eso, ¿no? Decir, no, ya tengo que estar, venga, con pareja nueva, con una vida... No funciona así. Entonces, claro, está como muy preocupada y siente que no avanza, y no es cierto. Sí que se avanza, pasa que cada uno tiene sus tiempos y a veces avanzas más rápido en unas cosas, pero a veces la herida emocional no se acaba de curar, entonces hay que volver para atrás. Y a veces incluso... Y mismo depende de la misma persona, ¿no? Porque hay personas... Sí, y a veces también nos ha pasado... Dime. Sí, y a veces también nos ha pasado que viene una persona que nos dice, no, yo cuando me separé del padre de mis hijos súper bien, rehice mi vida, ya han pasado 8 años, claro, yo tenía una pareja, me he separado de esa pareja que tengo ahora y estoy que me muero. Y no es el padre de sus hijos, a lo mejor han estado juntos 2 o 3 años, y entonces en esa relación se ha enganchado, ha volcado todo lo que venía arrastrando de lo que no se curó en la relación anterior, y se quedan ahí enganchados por lo que sea, se ha roto esa relación y entonces no salen de ahí. Exacto, sí. Y vienen con relaciones posteriores. Y claro, empezamos a analizar qué ha pasado, cómo los modelos que se repiten, ¿no? en las diferentes relaciones, y vemos que hay una repetición clara, pero que no se han curado heridas del pasado y eso sale. Al final,
Como te sale. decía, sí, como te decía, también depende pues esto que decimos de la persona, ¿no? Porque ya no solo es esto de que hay que mirar para atrás para comprender y que evidentemente se repiten patrones y se arrastra y luego se colapsa un poco, sino que también me refiero a que depende de la persona, pues habrá personas que sean, pues que tengan una inteligencia más exitosa o una resiliencia o un afrontamiento o tienen otro tipo de recursos o unos factores de protección, pues bueno, vitales, esenciales, como puede ser una familia de origen importante que apoya, tiene una red social, todo esto, supongo que, bueno, salud también, ¿no? Salud física también es muy importante. Claro. Y bueno, pues el no depender y bueno, que tenga pues esto, un pensamiento más positivo que no negativo, ¿no? Este tipo de recursos que decimos de hecho que son muy de inteligencia emocional y que son fantásticos y que supongo que, bueno, que son los que más utilizas tú también bueno, en estos procesos que acompañas, ¿no? Sí, utilizamos mucho la aceptación, es súper importante, tener la capacidad de aceptar lo que te está pasando, aceptar cómo eres tú mismo, ¿no? Cómo es el otro también, ¿no? Cómo son tus hijos, un poco, ¿no? Porque a lo mejor a veces te saturan los niños en esos momentos, ¿no? Y dices, oh, mis hijos es que son lo peor, no paran. No, no, son niños y están haciendo lo normal, ¿no? Lo que requiere es tu atención y tú no estás en disposición de darla, ¿no? El perdón hacia uno mismo, el perdón hacia los demás. Por supuesto, la red de apoyo es súper importante, familia, amigos y capacidad para salir al exterior, ¿no? Independientemente de que hay un proceso de tristeza que hay que pasar, que es el duelo, y donde nos invita a recogernos, a reorganizarnos, a reestructurarnos, ¿no? A buscar recursos internos que no estábamos utilizando hasta ahora, etcétera. Pero luego hay esa resiliencia que nos ayuda a salir adelante. Y aquí hay diferencias también, vemos diferencias entre los hombres y las mujeres. Es muy curioso esto. No es un estudio científico, ¿no? Es un poco de lo que vemos en la práctica de la profesión, porque los hombres lo gestionan de una forma diferente al de las mujeres. Y bueno, hay que saber cada uno qué recursos tiene, claro. Claro. Muy interesante, una vez más. Entonces, sí que te quería preguntar también, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona tiene un sufrimiento? ¿Cómo se para ese sufrimiento cuando ves que alguien que no te quiere, que no te quiere y tú estás ahí y que no, y estás sufriendo? ¿Cómo se trabaja esto? Una de las preguntas que nos hacen nada más llegar, a lo mejor cuando hacemos talleres o charlas y esto, es ¿dónde se apaga el dolor? ¿Cómo se termina el dolor? ¿No? Sí. ¿Cuándo se va a terminar? ¿No? Sí pasa, sí. Y la verdad es que siempre decimos que no hay un botón que le des al botón y se pare, ¿no? Stop dolor. No lo hay. Primero porque la separación es un proceso. El duelo es un proceso. Un proceso quiere decir que tiene un principio, un desarrollo y un final. Y mucha gente quiere ir demasiado rápido y entonces ven que por una parte el cuerpo avanza rápido, ¿no? Y hacen una vida funcional, intentan que no hayan cambios, ¿no? Que seguir las mismas rutinas, pero a nivel emocional no están trabajando. Entonces, cuando no trabajas a nivel emocional, pues el dolor continúa y continúa y continúa y continúa. Supongo que el hecho de trabajarlo emocionalmente pasa por tener conciencia fundamentalmente de este sufrimiento que estás pasando, tomar conciencia de estas emociones que surgen y a partir de ahí pues comprenderlas y también aceptarlas, dejar que fluyan, que sucedan y comprender a lo mejor que tenerlas justamente es necesario, es bueno y que hay que pasar por todo este proceso para realmente luego sanar, ¿no? Supongo. Sí, sí, es todo este proceso. Y no solamente esto, sino también entender cómo esas emociones que tú tienes, cómo afectan a los demás, cómo las emociones que tienen los demás te afectan a ti. Y luego ser consciente de que tú puedes tomar el control de eso, o sea, que tus emociones no eres tú. Tus emociones es una parte de ti, igual que tus pensamientos son una parte de ti,
pero no. Decimos que si tú en una situación, en un conflicto, en un problema, te has comportado de forma agresiva o de forma histérica, ¿no? ¿no? Descontrolada, no significa que tú seas una persona agresiva, histérica o descontrolada, sino que en una situación concreta te has comportado de esa forma, ¿no? Pero tú tienes otras habilidades, eres mucho más, ¿no? Entonces es importante entender que no somos esos pensamientos negativos o esas reacciones que no nos gustan. No, somos mucho más y tenemos la capacidad de controlar todo eso. Y esa capacidad de control muchas veces pasa por el entendimiento, ¿no? Del origen, de dónde viene, de cómo me afectan los demás, de cómo me relaciono con otros, de cómo me relaciono conmigo mismo muchas veces. Muchas veces nos tratamos fatal, ¿no? Nosotros mismos. Sí, no está claro, pero que también supongo que es importante el saber que una persona, por ejemplo, si tiene un pensamiento de malinterpretar o de anticipar o más catastrofista, supongo que todos estos pensamientos, al igual que el tema este de las emociones, ¿no? Como tú has dicho, que tú no eres tal, sino es la emoción en ese momento, es la situación que te lleva a, y es como un niño, ¿no? Un niño, pues un niño no es tonto, un niño ha hecho una tontería en un momento dado, ¿no? Justamente, pues con los adultos es exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de pensamientos que te comento, que también pues, son más catastrofistas, más de anticipación, pues supongo que esto también sí lo podemos regular y lo podemos como manejar de una manera más funcional, más constructiva, pues supongo que también uno aprende al final a percibir y a mirar, ¿no? Con otros ojos y a mirar y ver las cosas desde otro prisma y darse cuenta de que a lo mejor uno se estaba equivocando y que justamente por eso, ¿no? Dime. Claro, es que esto es súper importante, Juani, porque sabes que muchas veces en el proceso de separación tendemos mucho a ver las cosas desde nuestro punto de vista y el del otro no vale nada. Claro. Entonces, claro, eso es un bloqueo que muchísimas personas no entienden, que el avance pasa por ver el otro punto de vista, ¿no? Entonces, claro, eso al principio te niegas porque justamente, ¿no? Estás dolido por esa situación, ¿no? Entonces, por esa forma que tiene el otro de ver las cosas, que tú no las ves así, y ahí ya se ha producido el conflicto y la ruptura, ¿no? Pero también hay que dejarse un poco tiempo, porque muchísima gente a los 3 meses dice, no, yo esto es así, no lo voy a cambiar nunca y sigo con dolor. Claro, pero es un proceso, hay momentos en los que es el momento de llorarlo y de dejarte, ¿no? Y de decir, pues vale, pues no lo veo y no te pienso ver nunca, pero eso evoluciona. Sí. Y lo primero que tenemos que hacer es bajar los niveles de ansiedad, ¿no? Y de alerta, ¿no? El cerebro está en alerta, peligro, ¿no? Sí. Hemos de bajar esos niveles y eso tarda un tiempito y a partir de ahí la visión cambia, ¿no? Entonces tú ya puedes empezar a razonar de otra manera, a entender de otra manera, a ser capaz de ver otras perspectivas y entonces ahí es cuando empiezas a evolucionar. Siempre sale el sol, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mira, encantadísima, Susana Echevarría. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu saber estar y bueno, ya sabes que eres súper bienvenida siempre en Sakuru y bueno, espero poder contar contigo para diferentes colaboraciones y diferentes entrevistas y bueno, ya sabes, aquí estamos, ¿eh? Si quieres muy bien, muchas gracias, Juan, y a vosotros también. Vale. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima entonces. Vale, a todos. Vale. Muchas gracias. Adiós. Adiós, que vaya muy bien. Adiós.